Shrimad Bhagavatam ki Jai. Samadeta Gaura Bhakta Vrinda ki Jai. Nitai Gaura Premanande. Hari Hari. ¿Me pasas por favor el sexto? Ah, no. 6. Narayanam Namaskritya Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasvatim Vyasam Devi Sarasvatim Vyasam Tato Jayam Mudiraye. Tato Jayamudhiraye. Hare Krishna, muchas gracias por venir a la clase de Srimad Bhagavatam correspondiente con el capítulo 7 del canto 7 del Srimad Bhagavatam, titulado Lo que Prahlada aprendió en el vientre de su madre. Y son los versos 19 y 20. Cantaremos el 19, que es el que está escrito en la pizarra. Atmanityo vyayashuddha Atmanityo Vyayasudha Ekakshetragya ashraya Ekakshetravya Ashraya Avikriya svadrikhetur Avikriya Svadrikhetur Vyapako sangyanavritaha Vyapako Sangyanavrita Atmanityo vyayashuddha Atmanityo Vyayasudha Ekakshetragya ashraya Ekakshetragya Ashraya Avikriya svadrikhetur Avikriya Svadrikhetur Vyapako sangyanavritaha Vyapako Sangyanavrita Atmanityo vyayashuddha Atmanityo Vyayasudha Ekakshetragya ashraya Ekakshetragya Ashraya Avikriya svadrikhetur Avikriya Svadrikhetur Vyapako sangyanavritaha Vyapako Sangyanavrita Atmanityo Vyayasudha Atmanityo Vyayasudha Ekashetragya Ashraya Ekakshetragya ashraya Avikriya Avikriya svadrikhetur Vyapako Sangyanavrita Vyapako sangyanavrita Atmanityo Vyayasudha Atmanityo Vyayasudha Ekakshetragya Ashraya Ekashetragya Ashraya Avikriya Svadrikhetur Avikriya Svadrikhetur Vyapako Sangyanavrita Vyapako Sangyanavrita Atmanityo Vyayasudha Ekakshetragya Ashraya Avikriya Svadrikhetur Vyapako Sangyanavrita. Leo también el siguiente. Etaidvada Shapir Vitvan Atmano Lakshanai Paraihi Aham Mametya Satbhavam Dejadau Mohajam Tyajed. La traducción y el significado por Su Divina Gracia Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Como son dos versos, lo que voy a hacer, voy a leer directamente la traducción y el comentario. El término Atma se refiere tanto al Señor Supremo como a las entidades vivientes.
Ambos son espirituales y están libres del nacimiento y la muerte, libres del deterioro y de la contaminación material. Son seres individuales. Son los conocedores del cuerpo externo y son el fundamento o refugio de todo. No están sujetos a los cambios materiales. Son autoluminosos, son la causa de todas las causas y son omnipresentes. No tienen nada que ver con el cuerpo material y por lo tanto jamás están cubiertos. Con esas cualidades trascendentales, la persona verdaderamente erudita debe abandonar el concepto ilusorio de la vida en el cual se piensa: yo soy el cuerpo material y todo lo relacionado con este cuerpo es mío. Si queréis repetirlo para que quede un poco mejor, el término Atma se refiere tanto al Señor Supremo como a las entidades vivientes. Ambos son espirituales. Y están libres del nacimiento y la muerte. Libres del deterioro y de la contaminación material. Son seres individuales. Son los conocedores del cuerpo externo. Y son el fundamento o refugio de todo. No están sujetos a los cambios materiales. Son autoluminosos. Son la causa de todas las causas. Y son omnipresentes. No tienen nada que ver con el cuerpo material. Y por lo tanto, jamás están cubiertos. Con esas cualidades trascendentales, la persona verdaderamente erudita debe abandonar el concepto ilusorio de la vida, en el cual se piensa: yo soy el cuerpo material. Y todo lo relacionado con este cuerpo es mío. El significado es un poco largo, quizás vayamos comentando párrafo por párrafo. Mukham karoti vachalam pangum langayate girim Yat kripatamaham vande Shri Gurum Dinataranam Paramananda Madhavam Shri Chaitanyam Ishvaram. En el Bhagavad Gita 15.7, el Señor Krishna dice claramente: Mamaivamsho Jiva Loke Jiva Bhuta. Todas las entidades vivientes son partes de mí. Por lo tanto, las entidades vivientes son cualitativamente iguales a la suprema personalidad de Dios, quien es el líder, el supremo entre todas las entidades vivientes. En los Vedas se dice: Nityo Nityanam Chetanash Chetananam. El Señor es la principal de las entidades vivientes individuales, el líder de las entidades vivientes subordinadas.
Las entidades vivientes son partes o fragmentos representativos de Dios. Por ello sus cualidades no son diferentes de las del Señor Supremo. Las entidades vivientes tienen las mismas cualidades que el Señor, del mismo modo que una gota de agua de mar tiene la misma composición química que el inmenso mar en su totalidad. Así pues, son cualitativamente uno, pero cuantitativamente diferentes. Si conocemos a la entidad viviente, que es una muestra de la suprema personalidad de Dios, también podremos conocer a la suprema personalidad de Dios, pues las cualidades de Dios existen también en cantidad ínfima en las entidades vivientes. Hay unidad, pero Dios es grande, mientras que las entidades vivientes son muy pequeñas. Anoraniyam Mahato Mahiyam. El Katha Upanishad 1.2.20. Las entidades vivientes son más pequeñas que el átomo, pero Dios es más grande que lo más grande. El cielo, que consideramos ilimitadamente grande, puede servirnos como representación de nuestro concepto de grandeza. Dios, sin embargo, es todavía más grande que el cielo. Del mismo modo, sabemos que las entidades vivientes son la 10.000ª parte de la punta de un cabello, más pequeñas que los átomos. Aún así, la cualidad de ser la causa suprema de todas las causas se da tanto en la entidad viviente como en la suprema personalidad de Dios. En verdad, la causa de la existencia del cuerpo, así como de los cambios de cuerpo, es la presencia de la entidad viviente. Paralelamente, los cambios que obedecen a las leyes materiales se deben a la presencia del Señor Supremo dentro del universo. Comentamos un poco este párrafo y luego seguimos con lo siguiente. En esta sección está hablando Prahlada Maharaj, compartiendo a sus amigos de clase lo que aprendió de su maestro espiritual Narada Muni cuando se encontraba en el vientre materno. Se recomienda que cuando las devotas están encinta, están esperando a un bebé, que le lean la Bhagavad Gita y el Srimad Bhagavatam, porque el bebé que está en el vientre puede recibir el beneficio de esa vibración trascendental. En el caso de Prahlada Maharaj, el sabio Narada Muni le habló este mensaje del Srimad Bhagavatam a su madre, Kayadu, con el fin de beneficiar también al niño que estaba en el vientre. Y de hecho el niño nació como un niño prodigio en el sentido espiritual, hasta el punto que aunque era tan pequeñito, de 5, 6, 7 años de edad, tenía la capacidad de hablar ese mensaje, esa filosofía trascendental que estamos escuchando en esta sección, a sus compañeros de
de escuela. Y lo que está hablando aquí es una reflexión muy profunda acerca de la filosofía Vedanta. El término Vedanta significa la finalidad del conocimiento, y uno de los conceptos principales que se enseñan en la filosofía Vedanta es el principio del Atma. El Atma Tattva. A veces se emplea el término Atman o Atma Tattva. La verdad esencial del ser. Y Srila Prabhupada aquí está desarrollando la explicación de qué es el Atma. El Atma es, según los Upanishads, el alma individual que mora dentro de cada cuerpo, de cada ser vivo, y también el Atma es el Paramatma, o el alma suprema que acompaña a las almas individuales dentro de cada cuerpo. Por eso en los Vedas se utiliza la metáfora de que hay dos pájaros que viven en el árbol del cuerpo material. Un pájaro come los frutos de este mundo, y el otro pájaro es el testigo que está observando y está dispuesto a guiar al pájaro que está perdido en los frutos del mundo de Maya o el mundo ilusorio. El mismo principio se explica también en la filosofía Sankhya. En realidad, en la literatura védica encontramos integradas seis darshanas o 6 perspectivas acerca de la existencia que están contenidas en los textos védicos, la literatura sagrada sánscrita. Y una de ellas es la base del Yoga Darshana, que es otro de los sistemas filosóficos, la práctica del yoga. La base teórica del yoga es Sankhya. Y Sankhya explica el mismo principio, pero con otra terminología. En términos del Sankhya se habla del Purusha y la Prakriti. Purusha se refiere a las entidades vivientes, que son plurales, son múltiples. De hecho, a veces, cuando se trata de las explicaciones en la escuela Shankarita de Advaita Vedanta, donde se enfatiza el monismo, la unidad, cuando se trata de aplicar el monismo en el yoga, en realidad es tratar de meter con calzador la filosofía monista en el yoga, porque el yoga tiene una base dualista. Dualista en el sentido que está fundamentado en el Sankhya, que explica 2 principios. Purusha, los seres espirituales o la conciencia, y Prakriti, o la naturaleza material. La naturaleza material es el principio inconsciente y el Purusha es el principio consciente de la existencia. Y según la filosofía Sankhya, los Purushas son plurales. Existen muchos Purushas, pero también existe el Paramapurusha. En la Bhagavad Gita se menciona este término y lo encontramos también reiteradamente en el Srimad Bhagavatam. Por eso Srila Prabhupada, cuando explica el Atma, está hablando de el Atma Tattva, implica el Anu Atma
o el alma infinitesimal que activa el cuerpo material, que sería comparable a un microcosmos, y el alma universal o el Paramatma, que vive dentro de todos los cuerpos y acompaña a las almas individuales para guiarlas en su camino de regreso a su estado de conciencia original. Algo interesante, no obstante, es que Srila Prabhupada aquí está subrayando que tanto el alma ilimitada, el alma infinita, como las almas infinitesimales, dice, son la causa de todas las causas. Es decir, que en el mundo material, si ocurren cosas, es por la presencia de las almas individuales y del alma suprema que las acompaña. Seguimos leyendo el comentario. Es significativa la palabra eka, que significa individual. Como se explica en el Bhagavad Gita 9.4, Matstani sarva bhutani nachaham teshu avastitaha. Todo, tanto lo material como lo espiritual, incluyendo la tierra, el agua, el aire, el fuego, el cielo y las entidades vivientes, existe en el plano del alma espiritual. Aunque todos son emanaciones de la Suprema Personalidad de Dios, no debemos pensar que el Señor Supremo depende de alguna otra cosa. Al principio del Srimad Bhagavatam se explica que el Ser Supremo es Svarat, que significa independiente. Y las entidades vivientes que vivimos en el mundo de Maya somos interdependientes. Dependemos de la gracia divina, de la misericordia de Dios, incluso para comer, para las necesidades básicas de la vida, no somos independientes. Y también somos interdependientes con otros seres vivos. Por ejemplo, en la naturaleza somos interdependientes con los animales, con las plantas. Hay una dependencia mutua que si se lleva a cabo con conciencia de Krishna, con conciencia divina, es una interdependencia saludable. Si se lleva a cabo en base al ahankara o al ego material, entonces se convierte en una codependencia que en psicología se considera poco saludable. Todo depende del estado de conciencia que tenga la persona. Los dos, Dios y la entidad viviente, gozan de conciencia plena. Como entidades vivientes, somos conscientes de nuestra existencia corporal. De manera similar, el Señor es consciente de la gigantesca manifestación cósmica, como se confirma en los Vedas. Yasmin Dhyau Prithvi Chantariksham Vigyataram Adhikena Vijaniyat Ekameva Dvitiyam Atma Jyoti Samrat Iho Vacha Saimam Lokan Ashrechata Satyam Jnanam Anantam Asango Yayam Purushaha Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Todas estas declaraciones de los Vedas demuestran
que tanto la Suprema Personalidad de Dios como el alma diminuta gozan de individualidad. Uno es grande, el otro es pequeño, pero ambos, el limitado por el cuerpo y el que supera los límites del universo, son la causa de todas las causas. Este tema ha generado grandes debates filosóficos entre los seguidores de las distintas escuelas de Vedanta. Algunos enfatizan la unidad, otros enfatizan la unidad cualificada, otros enfatizan la dualidad, es decir, la diferencia entre Dios y los seres vivientes. Otros enfatizan la unidad y la diferencia simultáneas. Es un tema profundo, y por eso la Bhagavad Gita dice que algunos consideran al alma como algo asombroso, otros oyen hablar de ella como algo asombroso. ¿Alguien me puede pasar un Bhagavad Gita, por favor, para que veamos con precisión el verso? Se encuentra en el capítulo 2 de la Bhagavad Gita, es el verso número 29, si recuerdo correctamente. Gracias. Ascharyavat pashyati kaschit enam, ascharyavat vadati tathaiva chanyaha, ascharyavat chainam anjakshrinoti, shrudvapienam vedanak chaiva kaschit. La traducción es: algunos consideran que el alma es asombrosa, otros la describen como asombrosa, y otros más oyen hablar de ella como algo asombroso, mientras que hay otros que incluso después de oír hablar de ella no logran comprenderla en absoluto. Es decir, que el Atma Tattva ha sido fuente de grandes debates, grandes discusiones entre los proponentes, los que proponen distintas filosofías o interpretaciones de la filosofía Vedanta. Siempre debemos recordar que aunque somos cualitativamente iguales a la Suprema Personalidad de Dios, cuantitativamente nunca somos iguales a Él. Las personas no muy dotadas de inteligencia, cuando Prabhupada utiliza esa expresión inteligencia, generalmente se está refiriendo no al coeficiente intelectual, no hay que confundir, se está refiriendo al buddhi en el sentido más profundo de la expresión. Significa iluminación espiritual. Personas no muy dotadas de iluminación espiritual sería sinónimo a no muy dotadas de inteligencia. Las personas no muy dotadas de inteligencia, al comprender que son cualitativamente iguales a Dios, creen neciamente que también cuantitativamente son iguales a Él. Su inteligencia se dice que es Adishutta Buddhaya, es decir, una inteligencia sin cultivar, contaminada. Aquí está haciendo alusión a un verso del 10º canto del Srimad Bhagavatam, que habla de las personas que se imaginan que han logrado la liberación, pero que eso no necesariamente
el que yo me crea que estoy liberado no significa que lo esté. Y el verso concretamente dice, Yenyara Vindaksha Vimuktamaninas Tvayasta Bhavat Avishuddha Buddhaya Arugya Krichrena Parampadam Tata Patantyado Anadrita Yushmat Angrayaha, que significa que hay personas que no se han entregado a Dios, a los pies del loto de Krishna, a los pies del loto de Dios, y que piensan que han alcanzado la liberación. Los llama Vimukta Manina, que significa que están liberados en su imaginación. Vimukta es creerse totalmente liberado y Manina quiere decir en la mente o en las ideas que uno tiene. Pero eso no necesariamente significa que sea así. Dice que Avishuddha Buddhaya, que la inteligencia está impura. La inteligencia está impura porque no ha llegado a entregarse a Dios. Está hablando de esta malinterpretación del mensaje de los Vedas. Esas personas, después de esforzarse arduamente durante muchísimas vidas a fin de comprender la causa suprema, finalmente adquieren conocimiento verdadero acerca de Krishna, Vasudeva, y se entregan a él. Vasudeva Sarvamiti Samahatma Sudurlabha. De ese modo, poco a poco llegan a ser grandes Mahatmas, almas perfectas. Aquí está haciendo referencia al verso de la Bhagavad Gita, del capítulo 7, Bahunam Janmanamante Gyanavam Mam Prapadyate Vasudeva Sarvamiti Samahatma Sudurlabha, que después de muchas vidas cultivando jnana, cultivando conocimiento, la persona que madura en el conocimiento se entrega a Krishna, conociéndole como la causa de todas las causas. Dice que un alma así de grande es muy difícil de encontrar. Algo importante a tener en cuenta en nuestra práctica del Bhakti Yoga es que no debemos enorgullecernos de recibir esa oportunidad, porque tan pronto como nos enorgullecemos de ello, caemos al plano del ego material o permanecemos situados en el plano del ego material. Eso es algo importante. De ese modo, poco a poco, llegan a ser grandes Mahatmas, almas perfectas. Cuando alguien tiene la buena fortuna de entender su relación con Dios, sabiendo que Dios es grande, Vibhu, mientras que la entidad viviente es pequeña, Anu, ha alcanzado la perfección del conocimiento. El ser individual, mientras cree que es el cuerpo material y que todo lo relacionado con el cuerpo material le pertenece, vive en la oscuridad. Eso se denomina Aham Mama, Janasya Moho Yamaham Mameti. Eso es la ilusión. Debemos abandonar el concepto ilusorio para de ese modo tener plena conciencia de todo. La ilusión o maya se caracteriza por estas dos mentalidades erróneas. Aham, yo soy el centro del universo, soy el ombligo del mundo, y mama, todo lo que está a mi alrededor
me pertenece o tengo derecho a explotarlo. Y eso es la fuente de los problemas, o la gran mayoría de los problemas en el mundo contemporáneo. Ayer alguien me mandó un link donde había una entrevista a uno de los padres de la inteligencia artificial. Este señor, no recuerdo el nombre, no me quedé con el nombre. En la entrevista, cuando le hicieron la entrevista, no sé cuánto hace, parece que es bastante reciente, decía tiene 77 años y estaba expresando preocupación de que la inteligencia artificial se nos podía ir de las manos. Y como lo explicaba él, tal como yo lo entendí, lo que explicaba, los seres humanos vivimos un número de años y ejercitamos nuestra inteligencia hasta un nivel y luego morimos. Pero la inteligencia artificial lo que está haciendo es recogiendo las inteligencias de muchos seres humanos y las está sumando. Con lo cual la preocupación que expresó este hombre es que a menos que consigamos programarla de tal manera que no la malutilice para destruir, podría ser tremendamente destructiva. Es decir, que si por ejemplo la idea que tiene se le mete en el sistema de la inteligencia artificial es que voy a destruir todo, la inteligencia que tiene es mucho más grande que la que pueda tener un ser humano en solitario o incluso muchos seres humanos juntos. Y la forma en que el hombre lo expresaba me parecía que no parecía que fuera un teatro, aunque hoy en día ya no sabes lo que es y lo que no es, pero no parecía que fuera un teatro, sino que estaba expresando una preocupación sincera y decía que yo voy a morir pronto, tengo 77 años, pero me preocupa lo que le pueda ocurrir a mis hijos y mis nietos, que si no hacemos algo para prevenir esto, puede ser un gran problema. De alguna manera estaba expresando hasta un cierto arrepentimiento de haber hecho lo que había hecho en su contribución científica al desarrollo de estas tecnologías. ¿Por qué os contaba esto? Espérate, tenía un hilo que me he perdido. Si me ayudáis, ¿por qué os contaba esto? Ayudadme en... El referencial que no somos Dios, pero a veces las tecnologías quieren ponerse por encima de Dios. ¿Puede ir por un poco los cauces? Vale, sí, iba en esa línea de argumento, sí. Que nosotros somos pequeños, somos diminutos, que Dios es grande. He perdido mi hilo, pero bueno, será otro hilo que seguiréis. Está claro que la inteligencia artificial está más allá, será nuestra. Sí, eso ilustra cómo es así. En la Bhagavad Gita, Krishna dice a este respecto de la inteligencia infinita y la inteligencia infinitesimal, el alma ilimitada y el alma individual. Krishna dice, Sarvasya chaham riddhi sannivisto matasmriti dhyanam apohanam cha. Yo me encuentro situado en el corazón de todos y de mí provienen el conocimiento, el recuerdo y el olvido. Es decir, que es Krishna quien da la inteligencia y Krishna quien retira la inteligencia o el recuerdo
cuando Él tiene otro plan que cumplir. El verso de hoy es altamente teológico y filosófico. Disculpad si ha sido un poco tocho la clase en el sentido teológico, filosófico, porque se espera una clase un poco más amena y divertida, con chistes y tal. Pero el tema es ese, el tema del verso. Tenemos ahora 12 minutos para preguntas o comentarios que queráis hacer. Sí, gracias. Mira, este padre que se preocupaba de los hijos, acaba de decir, pues, dentro de 50 años, ¿puedes imaginar cómo estarán los ríos, los campos, el mar, el cielo? Si ya está contaminado ahora, esos pobres hijos no van a tener nada para comer. Oh, gracias. Y otro punto es que están robotizando muchas fábricas. Yo vi fábricas en China que son todos robots. Y en una hora y media hacen un coche enterito. Muy bien, pero la población está aumentando. Y con los robots hay menos trabajo. ¿Dónde nos va a llevar esta tecnología? Ya. Sí, es algo que lo que está claro es que todo lo que hagamos artificial en contra de las leyes naturales pasa factura. Ayer tenía una clase a primera hora de la tarde y por eso decidí comer más tarde, porque si no se me juntaba la comida con la clase que tenía que dar online. Entonces, mientras comía, me habían mandado un vídeo sobre un devoto que decía haber visto los Yamadutas. Este es otro tema completamente distinto, pero daba testimonio de que había visto los Yamadutas. Y contaba, y se veía, o sea, era un devoto de la India. Si a alguien le interesa, se lo puedo mandar. Es un poco fuerte, porque el devoto tuvo un accidente que se quedó electrocutado trabajando con alta tensión. Los pormenores, no recuerdo todos los pormenores, pero cuando estaba hospitalizado, pudo ver que los Yamadutas venían y vinieron como 4 o 5 días seguidos y le hablaban. Entonces decía que tenían caras de los Yamadutas, por si alguien no lo conoce, son los mensajeros de la muerte que se describen en alguna parte de la literatura puránica, que finalmente son agentes que ayudan a consumir karma acumulado, que las almas encarnadas que hemos hecho muchas barbaridades tenemos que pagar, y los Yamadutas son agentes para que efectuemos los pagos correspondientes. Entonces decía que tenían como caras como de búfalo, con ojos rojos, temibles, y entonces él les habló y les dijo, hay gente que son delincuentes y que se dedican a robar y a maltratar a la gente, pero yo no he hecho nada de eso, le decía el que luego sería devoto, en ese momento que todavía era una persona normal en la India. Entonces lo que ellos le dijeron, sí que has hecho, y dice que se lo mostraron, que lo pudo ver como si lo viera en pantalla. La manera en que lo cuenta, de nuevo, no creo que sea un teatro, a mí me pareció que estaba contando lo que había visto de verdad. Y de hecho mostraba las partes de su cuerpo que habían quedado mutiladas y accidentadas, y cómo cada cosa le fueron mostrando lo que él había hecho por lo que tenía que pagar. Lo que pasa es que fue una fusión un poco curiosa, porque algunas cosas las pagó en vida con el accidente. Entonces, por ejemplo, cuando en el quirófano le estuvieron sacando la piel para curarle de todas las quemaduras que tenía, lo que le mostraron que
él había estado divirtiéndose cuando cocían algún tipo de entidad viviente, no recuerdo si eran pollos o algún tipo de animal, en el agua hirviendo, y le habían sacado la piel, cosas que a lo mejor aquí no se hace tanto, pero en la India y en países que son más primitivos, los comedores de carne hacen cosas que aquí ahora no se hacen, o se hacen menos, de formas más brutales. Y cómo había estado pagando, y así varias de las mutilaciones que tuvo, en 4 días, según él lo recordaba, los Yamadutas le hicieron experimentar esto. Y en la parte final, dice que uno de los Yamadutas sacó como si fuera un tipo de papiro o algo así, y entonces dijo que había recibido una bendición para que se convirtiera en una persona espiritual. Y al cabo de unos años, él se conocía a los devotos y empezó a practicar la conciencia de Krishna. Comento esto para ilustrar cómo en el mundo material todo lo que hacemos tenemos que responder por ello. Es cierto que si hay una purificación, nos limpiamos de los karmas y entonces ya no tenemos que pagar igual, pero lo normal es que tenemos que responder por cosas que hemos hecho. Esa es la ley de la justicia. La ley de la misericordia, de la compasión, es que nos libera de algo que tendríamos que pagar. Pero no podemos exigir. Eso es algo que se nos da si se nos quiere dar. Si yo tengo que pagar algo, pues me tocará pagarlo. Esa es la ley de la naturaleza material. Digo esto un poco en relación a dónde vamos a ir a parar. Pues iremos a parar, el mundo irá a parar donde le toque ir, a menos que rectifiquemos. Si no rectificamos, pues tendremos que pagar lo que toque pagar, seamos quienes seamos, ¿no? Esa es la ley de la naturaleza. Sí que es cierto que si despertamos, entonces ya no tenemos que pagar, porque dejamos de vivir en el ámbito del sueño, pero tenemos que despertar de verdad. Mientras no despertemos de verdad, tendremos que responder a las leyes kármicas. Esa es la ley de la naturaleza. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Ok, está bien. Sí, Maharaj, en relación con las tecnologías, ahora que nos están ayudando en algunas cosas y en otras quizá no, me suscita la preocupación y pregunta siguiente. Por encima de todo está Dios Krishna, entonces podríamos estar protegidos en un futurible a nivel, sea la inteligencia artificial, una bomba atómica, o quizá incluso los grandes creadores de las redes sociales como Elon Musk y todos ellos que se han arrepentido a posteriori, igual que el caso que usted nos ha presentado hoy en la clase. Por encima tendríamos la benevolencia de Krishna que nos salvara, o se tiene que cumplir, por ejemplo, lo que está estipulado en el momento en el que estamos ahora de Kali Yuga. Gracias. O sea, la verdadera protección de Krishna no es material, porque Krishna ya anuncia en la Bhagavad Gita, que no digo que no nos proteja también materialmente a veces, eso está ahí, que Krishna nos puede proteger materialmente, pero hay que recordar que la verdadera protección de Krishna no es espiritual. La verdadera protección de Krishna es que nos despierta cuando estamos sufriendo una pesadilla. Si una persona está sufriendo una pesadilla, la mejor obra de caridad no es entrar en la pesadilla y pelear con el monstruo que le está torturando, sino la mejor obra de caridad es despertarlo. Entonces lo que hace Krishna es que nos despierta de este sueño,
este pandemonio que hemos creado, ahora con la inteligencia artificial y con tantas barbaridades que inventamos los humanos, porque nos creemos más listos que Dios, lo que tenemos que hacer es despertar de ese sueño. No sé si respondo, esa sería la respuesta. Luego lo otro puede venir, Krishna nos puede proteger materialmente o puede no protegernos materialmente, porque la verdadera protección es que nos demos un cabezazo para que seamos más cuidadosos la próxima vez y miremos por dónde caminamos. Como Srila Prabhupada contaba la historia, que cuando era niño había él tenía la tendencia a meter la mano en el ventilador. Hay un ventilador en su casa, él metía la mano. Y su padre le quitaba la mano para que no se hiciera daño. Pero él insistía, la quería meter otra vez. Entonces al final su padre puso el ventilador al mínimo y le dijo, mete la mano ahora. Metió la mano, le golpeó, le hizo daño, pero no tanto. Entonces puede que sí, que Krishna haga eso, que amortigüe un poco el golpetazo, esa es su compasión, es su misericordia, pero puede que nos permita que nos demos algún golpe para que despertemos, porque si no, no cambiamos. Haribol, un segundo. Es con el tema, es una pregunta por orden que me han dicho. Dice que, ¿qué significa despertar verdaderamente? Despertar verdaderamente quiere decir realizar, experimentar que somos seres eternos, distintos del cuerpo material, y estar completamente desapegados del cuerpo y de la mente material y despertar el amor por Dios natural e ilimitado. Eso sería despertar verdaderamente. Estar en el mundo, pero no estar en el mundo. Si vivimos aquí, puede que toquemos el suelo aparentemente, pero estar con la cabeza en el cielo, aunque tengamos los pies en el suelo en un momento determinado para actuar en el mundo. La última de hoy. En el comentario de Bhagavad Gita 10.4.16, Srila Prabhupada dice, toda criatura viviente es hija del Señor Supremo y Él no tolera ni siquiera la matanza de una hormiga. Uno tiene que pagar por ello, como usted dice. Entonces yo quería comentar que si no pues toleramos las vacas y sobrecargamos la tierra con ellas, muchos seres vivos mueren. ¿Se oye bien? No, yo no estoy escuchando bien. No. No. No es el micro está entre el micro y el castellano, que es... Haribol. Depende de la voz. Pero, ¿podría escuchar este comentario de Bhagavad Gita? ¿O repetir? Dices que has citado algo del Bhagavad Gita, donde en el comentario Srila Prabhupada dice que incluso si hacemos daño a una hormiga, que tenemos que pagar por ello. ¿Ok? Mi comentario es que si no pastoreamos las vacas y sobrecargamos la tierra con ellas, muchas entidades vivientes mueren por eso y tenemos que pagar por ello también. Si no protegemos a las vacas. No, si no pastoreamos las vacas y sobrecargamos la tierra con ellas, mueren muchas entidades vivientes como hierbas y hormigas, si hay demasiadas vacas en un pequeño... Si sobrecargamos la tierra con el número de vacas. Sí. ¿Te refieres por la explotación ganadera? Sí, porque Krishna está pastoreando las vacas en diferentes bosques, como enséñanos cómo tenemos que proteger las vacas. Si tú estás enfatizando el pastoreo, el pastar
las vacas. O sea que, bien, gracias. Es la hora de terminar, terminamos aquí. Mañana más. Mañana más. Muchas gracias.